Shalom, Beshen Hashem, Naseh Ben Atzliach, Rabotai Bemorai, como de costumbre, un fuerte abrazo para todos, desde aquí, desde la ciudad santa de Jerusalén, comenzando ya este día tan importante que es el día que se conoce como Hoshana Rabbah, el gran traduce la gran salvación, Cabiajón, por decirlo de alguna manera, Hoshana Rabbah. Estuvimos hablando temprano de algunos acontecimientos históricos de esta festividad. Estuvimos hablando de la importancia que tiene para nosotros, de toda la celebración que hemos estado celebrando desde que comenzó Pesach, Sholoshei Regalim, Pesach, luego tuvimos Shavuot, y culminamos con Sukkot, y cada una de estas fiestas tienen una relevancia con lo que es la agricultura en Eretz Israel. No en balde se conocen como las festividades también agrícolas, todas relacionadas con la tierra de Israel como tal. Y cada una de ellas tiene un acontecimiento, un trasfondo, no solamente histórico de Yexia Mizraim, de la salida de Israel, de la salida de Mizraim, sino también de la Geulá que Boregolam ha hecho por nosotros. Por lo menos en Pesach celebramos que Hashem nos sacó de la esclavitud, nos condujo por el desierto, nos mostró sus Ananei Kabod, sus nubes de gloria, nos mostró su mano prodigiosa resguardándonos en todo tiempo, en todo momento. Luego, en un periodo, tuvimos para recibir la Torá también en el desierto, donde nos preparamos también durante un periodo de 40 días, donde recibimos la Torá, que se conoce como Shavuot, como todo bien sabe. Una vez estando en la celebración de Pesach, empezamos a contar también 40 más un día para purificarnos, para elevarnos de nuestro nivel en que nos encontramos, para ser merecedores de la Torá. Tiempo después, meses después, entonces viene lo que se llama como Rosh Hashanah, que es el día donde dije temprano en un en vivo que tuvimos, donde el creador del universo nos reúne a todas sus criaturas, nos pasa delante de él, se abre los libros que están escritos de nosotros, bien sea Masin Tovim, cosas que también hicimos que no son agradables delante del creador del universo. Eso ocurre en Rosh Hashanah, y posteriormente llegamos a Yom Kippur, que se conoce como también Yom Hadin, un día de juicio, pero en este día es cuando Akadosh Baruj Hu entonces coloca un sello sobre el dictamen de nosotros, pero todavía no se da la autorización a los ejecutores para que lleven a cabo la misión que el creador del universo ha dado. Y eso cuando se da, dijimos esta mañana en el live, que se da específicamente en Hoshana Rabbah, se da en este tiempo, en este acontecimiento, donde el creador del universo juzga al mundo por medio del agua, a cada uno de nosotros, a cada una de las naciones también. Estuvimos hablando de estos acontecimientos históricos, de Sukkot, luego viene Hoshana Rabbah, después viene Sheminit Atzeret, se conoce aquí en Jerusalén, en Israel, como Sheminit Atzeret, que viene de Shmone, del octavo día, y en Haaretz se conoce como Simchat Torah. También nosotros recibimos la Torah y no le agregamos por eso. Ahora, vamos a hablar, como es una costumbre, en esta noche es trasnocharse, estudiar lo más que podamos. Se lee el libro de la Torá, se lee en Teilim, se lee Mishnah también, se leen muchos, se lee el Tikkun también de Sukkot, que están en todos los Maxorim, los tenemos ahí igualmente. Entonces, para hacerles un resumen, les voy a decir, se acostumbra entonces a leer todo el Sefer de Devarim, acostumbramos a leer todo el Sefer de Devarim, todo el Sefer de Teilim también, la lectura del Tikkun especial que aparece en los Maxorim de Sukkot,
textos también seleccionados de la Torá, de los Nevi'im y de los Ketuvim. También se acostumbra a estudiar Gemara referente a Sukkot, sobre todo con lo que habla del din, del juicio, y algunos acostumbran a vestirse de blanco en este tiempo, en este momento como tal. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es la costumbre de las Arabá en los días del Beit HaMikdash y en nuestros días también. Sabemos que todas estas celebraciones que nos ha dado Hashem para que nosotros la observemos, porque así le plació al creador del universo que habitáramos en la Sukkah durante un tiempo, durante 7 días, luego venía otro día, etcétera, etcétera. Hay costumbre dentro de todos ellos, costumbres que han sido transmitidas de generación en generación a nuestro pueblo. Está en la Gemara, está en la Torah P, etcétera, etcétera. Si nosotros nos vamos a la Torah literalmente, no nos va a aparecer las costumbres. Y de ahí es donde tenemos que ir a esa tradición oral. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Oshana Rabá? La costumbre de la Arabá en los días del Beit HaMikdash y en nuestros días. Dicen los Jajamín que a pesar del precepto de la Torá de tomar las arabot como parte de las 4 especies, ¿se acuerdan de qué son los arabot? Los arabot son, son unas ramas que están al lado. Tenemos el etrog como tal, tenemos el hadash, tenemos el lulab y tenemos el arabá. El arabá es el más delicado de todos ellos. El más delicado. ¿Por qué? Porque tiene que estar fresco. De hecho, cuando nosotros preparamos los arbaa minim, ya los amarramos, etcétera, etcétera, agarramos un paño húmedo, enrollamos todos los arbaat minim, los enrollamos todo como tal, el paño está húmedo para que no se seque muy rápido y no se dañe y podamos tener que sigan frescos para la celebración. Entonces, dice Jajamín, existe otro mandamiento, una vez más, además del precepto de la Torá, de tomar las arabot como parte de las 4 especies, existe otro mandamiento originado en una alajá que le fue transmitida a Moshe Rabenu en el Sinaí. ¿Y cuál es esa alajá? ¿Cuál es esa costumbre que Akadosh Baruj Hu le dio a Moshe en el Sinaí? Y es la de traer al Beit HaMikdash ramas largas de sauce y pararlas a los lados del altar con sus extremos superiores inclinados sobre este. Así le dijo el creador del universo a Moshe Rabenu. La pregunta que siempre nosotros hacemos cuando estamos estudiando algo, la pregunta es, ¿por qué el creador del universo le manda esto tan específico a Moshe Rabenu que se realizara en el Beit HaMikdash? Pero sabemos que Moshe no construye el Beit HaMikdash. Sabemos que construyó el Beit HaMikdash fue Shlomo HaMelech, pero la orden le fue dada a Moshe Rabenu. Entonces, ¿por qué fue así? ¿Qué dicen Jajamín referente a este tema? Dice, cuando se traían las arabot, los Kohanim tocaban los sonidos del shofar. Ahora, aclaremos algo, Rabotai. Vamos a estudiar poco a poco. Baruch Hashem ya pasó un poquito la bulla que teníamos de los niños corriendo alrededor de la sukkah, etc. El shofar ideal que se toca en Yom Kippur no es el shofar de antílope. Jajamí nos enseñan, no es el shofar que es grande, no es ese el ideal que se toca en Yom HaKippurim, no es el ideal que se toca tampoco en otras celebraciones, sino es de un carnero como tal, porque representa a Isaac Avinu. Y lo encorvado del shofar tiene una razón de ser también. No lo vamos a estudiar en este momento, pero a pesar de que entonces ya tenemos este shofar, entonces, y a pesar de que se traían los arabot, los koanim tocaban los sonidos de tequía, terúa y tequía. Son tres sonidos, dos sonidos iguales y un sonido distinto. Tequía, terúa y tequía. Así se solía proceder durante todos los días de la festividad de Sukkot. Eso cuando existía el Beit HaMikdash. Salvo en Shabbat.
porque como explicamos anteriormente en otro video, el shofar en Shabbat es considerado mukseh, por lo tanto no se toca en Shabbat. El shofar no se hace sonar, no se carga tampoco, etcétera, por muchos acontecimientos alágicos de que sea mukseh como tal. Entonces, sin embargo, si Hoshana Rabbah enseñan Jajamim que caía en Shabbat, se cumplió igualmente el precepto de la Arabá, ya que ese es el principal día para su observancia. No de tocar el shofar, sino de tener los arabot en nuestras manos y se cumplía entonces con ese precepto, por decirlo de alguna manera, ya que ese es el principal día para su observancia. ¿Cuándo es el principal día para su observancia? Estamos hablando que es Hoshana Rabbah. Pero, Rabotai, a los efectos de no profanar el Shabbat, se cortaban las arabot en la víspera del día sagrado, es decir, en la víspera de Shabbat, se cortaban temprano antes de entrar al Shabbat. Eso quiere decir que se cortaban cuando se cortaban el viernes, digamos que 1 de la tarde, 2 de la tarde, dependiendo a la hora que entraba Shabbat en ese momento y las horas alágicas que se encendían las velas, bejule, bejule, y se las colocaba en remojo en las palanganas de oro llenas con agua para que no se resequen y al día siguiente y al día siguiente se las para a los lados del altar, se paraban al lado del altar, como tal, como dijimos anteriormente, y esto es donde está especificado, esta alajá, esta costumbre está especificado en la Gemara Masej Jesús 45a. Entonces, no es que algo vino no es que a Moshe Rabenu, Shalom Lenis, no es que a Moshe Rabenu le vino por venirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta celebración, vamos a implementar esto, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto porque yo creo que es lo mejor. Nada de eso, todo fue ordenado, todo provino, Minas Shamayim, todo provino desde el cielo, ordenado a Moshe Rabenu para que cuando se construyera el Beit HaMikdash se hiciera la celebración de Hoshana Rabbah, tal cual con los detalles que Hashem le estaba mostrando a nuestro maestro Moshe. A modo de continuación entonces de esta práctica que se hacía en el Beit HaMikdash, los profetas establecieron que las arabot se tomen no solamente en el templo, sino también en todas partes donde habite, donde esté una comunidad judía, donde estén los judíos, y además se golpee con ellas lakbot, se golpeen con ellas el suelo, ya vamos a ver por qué, pero tras la destrucción del Beit HaMikdash, ¿qué ocurre? Hoy no tenemos Beit HaMikdash, hoy no podemos hacer esta costumbre como tal. Todos sabemos qué es lo que está allá en el Beit HaMikdash. Incluso hay prohibiciones de nosotros, no podemos ir cuando nos plazca al Beit HaMikdash. Hay horas para poder subir a lo que fue el Beit HaMikdash, donde estaba construido el Beit HaMikdash. Entonces, si es una celebración perpetua, ¿cómo nosotros podemos Cabiajol, de alguna manera, poder cumplir con esta misbah, poder cumplir con esta alajá que nos enseña Moshe Rabeno que está en la Torá? Entonces, Jajamín implementaron algo muy interesante. Ellos dicen, los judíos continuaron, a pesar de todo, a pesar de que no existía el Beit HaMikdash, con la costumbre de los profetas de tomar arabot cuando el séptimo día como recordatorio del Mishkan, como recordatorio del Beit HaMikdash. Es decir, en este día, recordemos que el día comienza para nosotros a la caída del sol, ya estamos en Sheminit Atzeret, estudiamos, como le dije anteriormente, posiblemente muchos se trasnochan, mañana rezamos bien temprano, el rezo dura aproximadamente 4, 5, 6 horas y al final entonces hacemos esta costumbre de lakbot, de golpear el suelo con los arabot. Pero no es un suelo de cemento, sino lo mejor, lo ideal es golpearlo sobre la tierra como tal. Entonces, Rabotai, y si bien en los días del Beit HaMikdash se solía tomar durante los 7 días de Sukkot, tras su destrucción se acostumbró a hacerlo solo un día. Es decir, que durante todos los días de la celebración de Sukkot se agarraba el Hadash, se agarraba
perdón, se agarraba el Arabat, se golpeaba el piso todos los días. Eso se hacía cuando está el Beit Hamidash. Pero los profetas previeron también lo que iba a ocurrir y ya no se hace todos los días, sino que se hace en este día de Oshana Rabá, el gran día, o Oshana, Oshana traduce sálvanos y Rabá es grande, es decir, el día de la gran salvación. Entonces, Rabotai, para seguir explicando, y para ellos escogieron el séptimo día, ya que es el más importante para el precepto, y en él se realizan entonces 7 akafot, es decir, 7 vueltas alrededor del altar del santuario. Así era en el Beit Hamidash. Hoy en día se hace alrededor de la Teba, en los Bate Kenesiot, en los Bate Midrashot, etcétera. Y los Jajamim, Hasidim, los Jajamim, que son muy píos, explicaron que existe un nexo interior entre el séptimo día y el precepto del Arabá. Y a continuación vamos a hablar de qué es eso a que se estaban refiriendo. Dice Jajamín que el precepto del Arabá, el precepto de tomar esa ramita, no es que la rama tenga un poder, porque no tiene un poder, pero sí tiene una representación simbólica, una iconografía en el judaísmo, una razón de ser como tal. Y el precepto entonces del Arabá es muy importante, al grado de que hubo jajamín amoraitas que consideraron que incluso tras la destrucción del Beit Hamidash, cuando aún se consagraba el mes en el tribunal rabínico, avistando la luna nueva, como era costumbre en aquel entonces, había que evitar que Rosh Hashanah pudiese caer un Yom Rishon, es decir, que cayese un domingo, para que el séptimo día de Sukkot no fuera en Shabbat. Y entonces no quedara sin efecto esta costumbre de los Arabot de Oshana Rabbah, como está escrito en Maseje Sukkot 43b. De eso se cuidaron mucho nuestros jajamín. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque jajamín también previeron, ya que teníamos nosotros alajot de Shabbat, referente a los que es Muxé, y no se podía hacer como tal. No se podían cargar los arabot por muchos argumentos alágicos como tal. Y entonces en esto el tribunal rabínico, avistando la luna nueva, había que evitar que Rosh Hashanah pudiese caer en un domingo para que el séptimo día de Sukkot no fuera en Shabbat y entonces no quedara sin efecto la costumbre de los Arabot de Oshana Rabbah, como está escrito en Maseje Sukkot o en Maseje Sukkot 43b. Asimismo, Rabotai y Amorai se fijó en el calendario hebreo instaurado por el último Beidim de la tierra de Israel que Oshana Rabbah jamás cayera en Shabbat, para no dejar sin efecto la costumbre de los Arabot, como dice Rabenu Nisim, como está escrito en Levush, también como dice el Peninei Alajá en Simanín 1.3. Y aparentemente la Arabá alude al tipo más simple de judío. Y aquí es la parte iconográfica, cabiajol, simbólica, que tiene uno de los Arba Adminim, de las 4 especies que nosotros tenemos. ¿A qué alude al Arabá? ¿Por qué Jarabá? ¿Por qué no es cualquier otra rama? ¿Por qué no es unas hojas de cabiajol de mango, de un árbol de mamón, no sé, otra rama, naranjas, no sé, ¿por qué no es petrocilia, cusbara, etcétera? ¿Por qué no es de esta manera? Por qué específicamente estamos hablando que es larva? Porque alude al tipo más simple de judío, al cual esta rama carece de sabor y carece de aroma. No tiene sabor, tampoco tiene aroma alguno. Usted lo agarra, lo huele, no huele a nada. Si usted quiere agarrar y comerlo, ¿a qué sabe? No sabe a nada tampoco. Es totalmente insípido. Pero es necesario esta rama para que sea contado dentro de los Arba Aminim con un propósito. Es decir,
sin estudio de la Torah ni buenas acciones, es lo que representa la Arabá de esta clase de judíos que no tienen estudio, no tienen buenas acciones, por lo que la Torah ordenó amarrarla o unirla en un manojo juntos a las otras tres especies para que no se pierda, para que no se perdiese de este mundo. Es decir, que a pesar de que este Arabá, que es una representación de ese Yehudí que es totalmente Pashut, no estudia Torah, no cumple mitzvot, etcétera, etcétera, no pierde su condición de judío. Y por consiguiente, entonces, al unirse esta Arabá, esta ramita, al unirse con las otras tres clases de los Arba Aminim, entonces forman una unidad intrínseca. Sigue diciendo Jajamim lo siguiente, está escrito que cabe preguntar lo siguiente, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros de todas las Arba Aminim tomamos esta en particular? Fíjense lo que estamos diciendo. A mí nos están enseñando que esta Arabá es una simbología, es una iconografía de ese judío que es simple, de ese judío que no estudia, ese judío que no cumple ningún tipo de mitzvot. En hebreo se dice que es totalmente iloní, no cumple absolutamente nada, va nada más digamos, que va nada más a Yom Kippur, al Beit Knesset, incluso hay algunos no van al Beit Knesset. La verdad no sabemos, no estamos aquí para juzgar absolutamente a nadie, sino que qué secreto está oculto dentro de eso, que entonces se toma la Arabá y hace la representación simbólica, iconográfica de ese judío que no estudia. Se toma de todas las cuatro, se toma esa sola para cumplir una misma especial. No sé si me estoy haciendo entender con la profundidad de lo que estamos hablando. Quiero decirle realmente que yo estoy un poco desconcentrado por la bulla que tenemos de las Sukkot que están alrededor de nosotros, tanta gente pasando por aquí y por la alegría que se siente, etcétera. Entonces, déjeme también a mí aterrizar un poquito. Entonces, Rabotai, una vez más, cabe preguntar cuál es el motivo por el cual la tomamos sola, por qué se toma sola la arabá, por qué no se toma un etrog, por qué no se toma el lulav, por qué no se toma el hadash, por qué el arabá. En efecto, dicen Jajamín que el arabá posee otra arista y es que justamente por carecer de sabor, justamente por carecer de aroma, representa a la persona que retorna en arrepentimiento. Representa a ese Yehudí que hace Teshuvah al Teshuvah. Representa a ese judío que a pesar de que no tiene conocimiento, a pesar de que no estudia, a pesar de que no reza, él tiene la oportunidad entonces también de retornar en arrepentimiento y por eso se toma específicamente el arabá, se aparta de las cuatro especies, de las otras tres especies, se aparta y con ella se golpea el piso. Ese golpear también tiene una razón de ser en el sentido místico hablando. Seguimos entonces, sigue diciendo que retorna en arrepentimiento, que reconoce su poca valía y su carencia, y sabe que puede él hacer teshuvah, sabe que puede hacer, él puede entrar en lo que es la geulá de una manera pedagógica, lo vamos a decir, puede salvarse. Acuérdense que cuando digo salvarse es de manera pedagógica para poder entender un poco más a lo que se está refiriendo. Únicamente este Yehudí, cómo puede hacer Teshuvah, cómo puede acercarse a la Geulá, cómo puede hacer Kirub, cómo puede él acercarse por medio de Akadosh Baruj Hu, por medio de Hashem Baraj, y no por medio de nadie más, no por medio de personajes ficticios, no por medio de creencias extrañas fuera del judaísmo, ni de que alguien tuvo que morir por él, etcétera. Absolutamente nada de eso. Este Yehudí y todas las personas también pueden acercarse por medio del creador del universo y no hay intermediario alguno. Entonces, en el aspecto, el Baal Teshuvah, es decir, la persona que retorna en arrepentimiento, miren lo interesante. Dicen Jajamín que él está más conectado con Hashem Baraj que los justos, que los sadikim que son íntegros en su totalidad. ¡Wow!
Es increíble lo que estamos hablando, nada más. ¿Por qué es así? Porque esta persona que hace referencia a lo que es la Arabá, esta persona con su desconocimiento de la Torá, con su desconocimiento de la Yahadut, esta persona sabe que puede acercarse al creador del universo con Teshuvah. Y esta persona tiene mucho más mérito que un Sadik Gamur, que un Sadik íntegro, que un Sadik que nunca haya cometido una transgresión. Lama, ¿por qué? Ya que estos últimos se sostienen por mérito de sus buenas acciones, es decir, los Sadikim se sostienen por sus buenas acciones y no requieren de una ayuda especial del cielo. Al tiempo, entonces, o en comparación con el Baal Shuvah, sabe que depende completamente de Hashem Yibaraj, depende única y exclusivamente de Hashem. Mientras que el Sadik depende de que es un Sadik. El Sadik depende de que no ha cometido transgresiones, de que se la pase estudiando noche y día en un kolel, en una yeshiva, en un Beit Midrash, bejule, bejule. Esta persona que es considerado un arabá, y como dijimos anteriormente, el arabá no tiene sabor, no tiene olor, él depende completamente de Akadosh Baruj Hu, que a pesar entonces de las transgresiones que él ha cometido, Hashem Yitbaraj le extiende una mano para aceptar su retorno y de ese modo resulta estar más conectado con Akadosh Baruj Hu, pero siempre cuando la persona hace teshuvah que sea totalmente verdadera. La persona demuestre su teshuvah ante el creador del universo. Y respecto de ello, nuestros jajamín dijeron en Maseje Brajo 34b, que el sitial en que se encuentra la persona que retorna en arrepentimiento, es decir, la persona que es un Baal Shuvah, esa persona que salió de ese camino torcido, de esa circunstancia donde se encontraba totalmente alejado de Hashem Yitbaraj, esa persona que es Baal Shuvah no es alcanzado por los Sadikim Gemurim, no es alcanzado por los Sadikim que son íntegros. De hecho, enseña en Jajamín que donde se para un Baal Shuvah, no se para el Kohen Gadol. No quiere decir que el Baal Shuvah es más que el Kohen Gadol. No estamos hablando de eso, sino que donde se para el Baal Shuvah por los méritos, es decir, porque depende directamente del creador del universo, Hashem tiene un resguardo mucho más grande con él que por una persona que ha sido un sadik toda su vida. Su condición depende de ese estado de sadik que es delante del creador. En el día entonces de Hoshana Rabbah, en este día que ya estamos comenzando, ya tenemos 3 horas y tanto, que ya comenzamos, tras haber intentado con toda nuestra fuerza llevar a cabo todo el orden establecido para alcanzar la Teshuvah. Cuando comenzamos nosotros en esforzarnos para alcanzar la Teshuvah, el rezo de Rosh Hashanah, los Selijot de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el ayuno de Yom Kippur, venimos a pedir entonces humildemente nuestra Geulá, empuñando las Arabot, cual Balei Shubá, que saben que toda su redención depende únicamente de Hashem, y por ello los árabes son llamados Oshanot. Oshana literalmente, Rabotai, se traduce salva, salva por favor. Oshiana, Oshiana, salva por favor. Y Oshiana Rabá, es decir, sálvanos por favor grandemente, Cabiajol, decirlo de alguna manera. Pues somos salvados porque tenemos la Geulá, tenemos la redención por medio de qué? Por medio del mérito de la humildad insinuada en los Arabot. Qué lindo esto que nos enseñan en el camino. Qué lindo esto que está oculto dentro de lo que son los Arba'a Minim. Cada uno de ellos iconográficamente representan algo, pero específicamente tomamos los Arabot, que hace ver también la humildad, como enseña Rabbi Nachman mi Breslev. No hay que tener ese debekut con Hashem Yitbaraj por todo el conocimiento que nosotros podamos tener, sino con una emuná peshutá, una emuná simple, podemos acercarnos a Hashem Yitbaraj. No necesitamos de ser grandes jajamim,
No necesitamos de tener un conocimiento extenso para poder hacer teshuvá, y eso es lo que nos invita hoy este día también. Entonces, Rabotai, siguen diciendo que la costumbre de golpear las arabot contra el suelo, jabatá, como se llama, ¿qué expresa esta costumbre? Agarramos los arabot, golpeamos duro con toda nuestra fuerza hasta que no quede más de una ramita, golpeamos el piso con ella, hacemos jabatá. ¿Y para qué hacemos jabatá? Esto expresa nuestra disposición de anularnos a nosotros mismos, es decir, de eliminar nuestro Yetzer Hara, eliminar la inclinación al mal que está dentro de mí para poder servir a Hashem con un corazón íntegro, poder servirle a Hashem como Él quiere que yo le sirva y no como yo digo. Y ese es el misterio entonces de los arabot. Ese es el misterio de que nosotros hacemos jabatá, golpeamos fuertemente el piso con los arabot hasta que no quede ninguna ramitas. Pero también, ¿qué nos enseña eso? También nos enseña que los arabot, si nosotros vemos, son, a ver si por aquí hay alguna por casualidad. No hay, dentro del azúcar, no hay, no, una de verdad, que sea de verdad, no hay. No tenemos una por aquí. En el Beit Knesset hay muchísimas en el piso. Tiene como, es como una sonrisita. La hoja, a ver, tenemos, imagínense que es así, y está dobladita así un poquito. No, esa no. Ese es Hadass. Está doblada así un poquito. ¿Y a qué representa? Representa como una boca sonriente. Representa eso, como una boca sonriente. Pero Jajamín van un poco más profundo referente al tema. ¿Y qué nos dicen? Que esa figurita de la boquita, también cuando la golpeamos contra el piso, es porque estamos alejando el Lashon Hará de nuestros labios, de nuestra boca. Hoy aprendí una frase muy linda de un rab amigo mío, que me llamó temprano, estuvimos hablando, y el rab me decía que en esta festividad nada más se molestó 2 veces. Y yo le dije, wow, Baruch Hashem. Y él me dijo, nada más me molesté 2 veces. Y yo, qué bien. Y me dice, ¿sabes qué quieres que te cuente otra cosa? Y yo le dije, ¿qué? Él me dijo, alguien vino a hablar mal de otro rabino conmigo. Y yo le dije, ¿tú qué le dijiste? Y él me dice, a esta persona que le vino a hablar mal, le dijo, espérate un momentico, yo me divorcié de la Lashon Hara, no quiero escuchar nada. Wow, esa frase de este rap me agradó mucho. Y yo dije, voy a utilizarla también. Cuando venga una persona a hablarme de la Lashon Hara, voy a decir, espérate un momentico, el Lashon Hara y yo nos divorciamos. Él por allá, o ella por allá, el Lashon Hara por allá, y yo por aquí. Ahora, ¿qué simboliza también que hacemos jabatá, que golpeamos contra el piso, que estamos alejando es la shonará de nuestros labios? Estamos alejando toda la maledicencia, todo lo que nosotros podemos hacer con nuestra boca, que sea mal, hablar mal, todas las alajos de la shonará, alejarlo de nosotros, divorciarnos de ella, como dijo este Rad, muy querido por mí, un amigo. Alejarlo, nos divorciamos de la shonará. Y que en el otro sentido también representa nuestra disposición de queremos anularnos cada uno de nosotros delante del creador del universo. Queremos anularnos en todos los sentidos, minimizar nosotros, hacer una contracción, un zoom de nosotros para poder servir a Hashem como Él quiere. Ese es el secreto cabiajol místico de Oshana Rabbah, de los arabot, de Jabatá, de golpear el piso con ellos. Algo que se hacía también en el Beit HaMikdash. Y como dije anteriormente, se hacían todos los 7 días de Sukkot cuando existía el Beit HaMikdash. Una vez destruido el Beit HaMikdash, ya no lo hacemos así. Ahora, como lo hacemos, ahora lo hacemos solamente el 7º día. Pero, Rabotai, como voy a pedirle a mi secretaria que no le dé un golpe a la mesa porque brinca la pantalla. Eh, pero detrás de todo esto hay reglas del golpe de Hibut del Araba. Hay reglas también de eso. No es que vamos a agarrarlo y vamos a venir como nosotros, como burritos sin mecates, y vamos a agarrar y vamos a golpear y para acá y donde sea y yo no sé qué. No es así tampoco.
Hay reglas, hay alajot, que enseña la Torah Shebe'al Peh, que le fue transmitido a Moshe Rabenu. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esas halajot? Entonces, vamos a estudiar un poco más. Tenemos toda la noche para poder estudiar, lo que quieran estudiar, etcétera. Dicen Jajamín, es costumbre del pueblo de Israel golpear la Arabat, Hibud Harabat, en el séptimo día de Sukkot, como recordatorio de lo obrado en los días que existía el Beit HaMikdash en Jerusalén. Aquí, escasos minutos, vivimos nosotros de donde está el Beit HaMikdash, a unos 25 minutos en autobús, incluso más cerca en autobús como tal. Y la arabá, Rabotai, se golpea contra el suelo o sobre un utensilio, tal como establecieron los profetas en los días que existía el Beit HaMikdash, como lo escribió el Rambam en Hilchot Lulav 7:22. Consecuentemente, los amoraitas debatieron respecto de si los profetas y los nevi'im establecieron esta práctica, esta costumbre, bajo el formato de decreto, bajo el formato de una alajá, bajo el formato de una alajá o una misbah, por lo que requeriría de ir acompañada del recitado previo de una brajá. Mamá, alguien pone ahí feliz Navidad, Hasbe Shalom lo aleinu. Nosotros no estamos celebrando nada de eso, por favor. Hasbe Shalom. Ahí dice, yo leo que dice, hola, feliz Navidad. Creo que está ahí traducido, no sé qué pasó, pido perdón. A ver, un momento aquí. A ver. Ah, no, sí, así, yo no sé por qué aquí me pareció algo muy extraño aquí. Aquí perdón, pido perdón a la persona que escribió Torah Emet, Shalom Haksameach. Gracias, gracias, disculpen. Entonces, Rabotai Biamorai, seguimos diciendo una vez más, y me disculpo, pero leí yo mal. Sigue diciendo que los amoraitas debatieron respecto de si los profetas establecieron esta práctica bajo el formato de decreto, si fue un decreto como tal, por lo que requeriría, si fue un decreto, vamos a explicar un poco más. Hay misbot que son mina Torah, hay misbot que son de la Torah y hay alajot que son de Rabanán. Misbot per se de la Torah y hay bendiciones que se dicen per se al cumplimiento de una misma. Por ejemplo, cuando nos colocamos los tefilim, sabemos que los tefilim es una misbah de la Torah y decimos Asher Kedeshanu Bemisbotab Besivanu, si son del talí, por envolvernos en el talit, si son de los tefilí, por amarrarnos tefilim, bejule. Pero si es de Rabanán, por ejemplo, la festividad de Purim, también decimos una brajá muy igual, pero es un decreto de Rabanán, y esto es lo que están discutiendo aquí, que dicen los amoraitas debatieron respecto de si los profetas establecieron esta práctica bajo el formato de decreto, si fue un decreto, y si fue un decreto por lo cual requeriría de ir acompañada del recitado previo de una brajá, o a modo de costumbre, o si fue una costumbre, si fue un minag, que no la requiere. Si fue un minag, si es una costumbre, no requiere una brajá. Y esa discusión la conseguimos nosotros en Maseje Sukkah 44a, 44b, y también como lo explica Rashi. Entonces, la alajá de Maaseh, ¿cómo queda? En la práctica, ¿cómo queda? En la práctica se dictaminó que se trata de una costumbre por lo que no se bendice. Es decir, es un minaj, es una costumbre muy arraigada y no hay una verajá previa para decirlo. ¿De dónde quedó eso? Esto quedó escrito en el Shulchan Aruch 664.2. Ahí quedó establecido. No se dice una verajá para eh, hacer el Hibut Harabá a la rispa.
¿Ok? No se dice. Ahora, otro punto interesante es qué longitud tiene que tener los arabot. Miren lo interesante, lo lindo de todo esto. No es cualquier tamaño. ¿Qué longitud tiene que tener? ¿Cuál es el requerimiento mínimo para que se pueda hacer? Si quieres, te pones de este lado. Ok, está bien, Beceda. Entonces, la longitud del arabá a golpear debe de ser de 3 palmos, al igual que, al igual que la que acompaña al lulav, de 3 palmos. Según la base de la halajá, ya lo vamos a explicar, según la base de la halajá, cabe contentarse con una sola arabá para el golpeo, para hacer jabatá jibut. Y en la actualidad, ¿cómo se procede? Se procede conforme la usanza del Ari, Seher Sadil Ibrahá, quien toma 5 arabot, como está escrito en el Shulchan Aruch 664.4 y está escrito en la Mishnah Berurá 16, hubo quienes prefirieron amarrarlas juntas, todos los arabot, amarrarlos juntas, y así procede en la actualidad. Así hoy en día se procede, como está escrito en la Mishnah Berurá y como está escrito en el Kaf Ahaim 35. Ahora, cuando dice, estamos estudiando, que dice, debe ser de 3 palmos, son aproximadamente 8 centímetros. Entonces, 8 por 3, ¿cuánto es? 8 por 3, 24. Entonces serían 24 centímetros, que es el requerimiento mínimo para que se haga, según algunos jamín. Entonces, Rabotai, a pesar de que en el precepto de las 4 especies de los arba aminin, en caso de que hayan caído la mayor parte de las hojas de una rama de sauce de araba, esta deja de ser apta. Y es por eso que en los batei midrashot, es decir, en las sinagogas, en los batei kenesiot, bejule, bejule, a la entrada, así como cuando uno estaba escogiendo los arabot, lulavim, etrogim, hadasim, etcétera, en la entrada hay muchos que acostumbran a poner bastante y en esta noche colocan bastante y los venden nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en los arba'a minim, por tanto menearlo, la agarramos y las meneamos en el Beitakenese, posiblemente se le cayeron algunas de sus hojas y queremos cumplir Cabiajol a la perfección con esta misma y compramos nuevamente otras. ¿Para qué? Simplemente para golpearlas contra el piso y de esa manera cumplir con el minaj, cumplir de esta manera. Entonces, Rabotai, si le falta hojas, Jajamí nos enseñan que deja de ser apta para cumplir con este minaj, para cumplir con esta costumbre. Y en lo que respecta a la costumbre de golpeo del jarabot, alcanza con que quede en esta una única hoja. Hay otros que dicen que si queda una única hoja de diabar, la persona cumple con ella. Sin embargo, sin embargo, no es correcto flexibilizarse tanto en lo que respecta a este precepto y resulta apropiado proceder con excelencia en la misma y hacerlo con arabot hermosas y acta para su uso con el lulav, como está escrito en el Shulchan Aruch y también como enseña el Ramay, el Kaf Ahaim. Como enseñan ellos, es preferible entonces que tengas unos arabot nuevos que sean bonitos para cumplir con excelencia con esta misma y no cumplir de una manera bediabad, no caer en esta, ¿cómo podríamos decirlo? En esta simpleza de, bueno, bediabad, estoy cumpliendo, sino hacer todo lo posible de cumplir con excelencia con esta misma. ¿Sabe por qué? Porque se está moviendo mucho la pantalla. ¿Sabe por qué? Porque estamos saliendo de las festividades. Estamos culminando con la festividad y qué mejor manera de terminar con la festividad bien, con agrado, haciéndolo bien, no haciéndolo de una manera bediabad, no hacerlo de una manera, ¿cómo se dice? Bediabad, eh, se me olvidó cómo es que traduce
¿Cómo? Indulgente. No. De hacerlo de la manera más pashut posible, no, más simple posible. No hacerlo de esa manera, sino hacerlo con toda la exigencia, como Hashem quiere que nosotros lo hagamos y no como decimos nosotros, Rabotai. Seguimos entonces. Lejatjila no bediabad. Lejatjila, ¿qué es? Es decir, lo más estricto, lo más apegado, lo más bonito, lo más hermoso para el golpeo de las arabot. Se suelen tomar ramas nuevas, como dije anteriormente, que aún no han sido utilizadas para golpear, pero a los efectos de la halajá se permite que varias personas golpeen con la misma rama de sauce, con las mismas ramas de arabá, y esto es así porque ya que el golpeo no afecta su aptitud, mientras que el largo de la rama continúe siendo como mínimo de 3 palmos y le quede, aunque tan solo sea una hoja, otras personas podrían cumplir con ella la costumbre preceptiva como tal. Es decir, viene la persona, las golpea y ya hizo el golpeteo sobre el piso, se la dio al otro que lo hizo y le hizo y se le fueron cayendo las hojitas hasta que quede una, viene el otro y lo hace, pero dice que de Hatjila lo mejor es que sean unas arabot que sean nuevas, no que sean las que hemos venido utilizando durante todos los 7 días o los 6 días, porque ya posiblemente se hayan caído. Hoy estaba yo rezando en el Beit HaKnesset y revisé las mías. Por supuesto, ya habían unas que estaban negras, estaban ya descomponiéndose, unas se cayeron, ya quedaban poquitas, incluso en el Beit HaKnesset muchos desarmaron sus Arba Minin, compraron las nuevas, se las pusieron otra vez, etcétera. Yo también compré, pero dije, mañana las agarro, saco de la bolsita y con ellas golpeo el piso. ¿Por qué? Porque la costumbre que yo tengo es que todo el Arba Minin que yo tengo, todo después, cuando estamos en la celebración de Pesaj, que estamos quemando el Hametz, quemamos todo eso. Ahora, Lenny pone no a medias o procurar hacerlas con toda la intención. Es correcto, Lenny, gracias. Gracias por tu aporte. Entonces, Rabotai, sigue diciendo, vamos a estudiar un buen rato. Siguen diciendo lo siguiente. Se golpean entonces las arabot 2 o 3 veces sobre el suelo o sobre un recipiente, como enseña el Rambam, como está escrito en el Shulchan Aruch también, y según el Ari, Seher Sadil y Brajá, se acostumbra a golpearla 5 veces sobre el suelo. Entonces tenemos 2 costumbres que se golpean 2 o 3 veces, y según el Ari, se golpean 5 veces. Algunos de los jajamim de las últimas generaciones, que son conocidos como los ajaronim, escribieron que es bueno golpearla primeramente sobre el piso, según la usanza del Ari, y luego sobre utensilios tales como bancos, ya que hay quienes entienden que es bueno que por medio de los golpes sean arrancadas hojas de las arabot. Es decir, que lo que importa es que las hojas de los arabot sean esparcidas, golpearlas sobre el piso. Una de las costumbres son que lo mejor es golpearlo directamente sobre la tierra y después golpearlo sobre otra superficie, un banco, etcétera, para arrancar todas las hojas de las árabes y hacer sobre y al hacerlo sobre utensilios es más probable que esto entonces ocurra. Y créanme que hacerlo sobre la tierra para que le salgan las hojas hay que darle pero bien durísimo. Entonces Rabotai sigue diciendo, quienes siguen cuidadosamente, quienes observan cuidadosamente, quienes son lejatquila, en este sentido, ellos hacen como enseña el Ari, que se golpean 5 veces y tienen el recaudo de golpear las arabot 5 veces sobre un suelo no embaldosado y además se cuidan de que las arabot se mantengan actas para su uso con el lulab hasta el último golpe, como está escrito en el Kaf Ajaim 664-37. Eso es lo que nos enseña en Jajamim. Seguimos entonces más adelante, si las personas que están presentes, los 7 que estamos conectados, como el día de hoy, que es Sheva, el día de hoy de la festividad, 7 conectados, si tienen alguna pregunta,
con gusto pueden hacerla. Entonces, ¿qué se acostumbra también? Se acostumbra a no tomar juntas a las 4 especies con las arabot. Como ya dijimos, se separa, por lo que se dan las 7 vueltas solamente con el lulab y las otras 3. Hay quienes hacen así. Yo acostumbro a hacerlo con, con todos los arba'a mini completos. Hay otros que solamente con los 3 los separan, los guardan en su recinto y lo hacen con las 3. Yo prefiero hacerlos con los 4, luego agarro la otra que compré y vamos hacia afuera. Y luego se continúa recitando con esta los poemas religiosos y las plegarias de las vueltas que se dan, para posteriormente dejarlas y tomar entonces los jarabot con los cuales se recitan algunos otros himnos y rezos, es decir, alabanzas y rezos para luego golpearlas, como está escrito, como escribe el Ramá 664.7, también el Jafet Haim en la Mishnah Berurá y el Arizal en el Kaf Akaim 32. Es decir, Rabotai, que detrás de todo esto hay una costumbre muy rica, hay una costumbre muy hermosa. Detrás de todo esto hay una iconografía, un concepto iconográfico muy grande, un concepto iconográfico que hace mucha relación en nosotros como personas, en nosotros como entes, en niveles espirituales. No lo hacemos simplemente por hacerlo. Seguramente una persona de la calle que no sabe absolutamente nada de esto, no hablamos aquí en Israel, hablamos de las personas que se encuentran en Hus La'aretz y todas mis felicitaciones para ellos, todo mi reconocimiento, esfuerzo por el esfuerzo tan grande de querer guardar Torah en Hus La'aretz, de donde yo también vine, porque yo soy Oleh Hadash, y guardar Torah fuera de aquí de Israel. Ahora que uno está aquí en Israel y guarda Torah y tienes toda la disposición en la palma de tu mano, y uno dice, wow, qué mérito tan grande hay de estar aquí en Israel, pero es un mérito también muy grande estar en Haaretz, donde Hashem está probando a la persona en toda su totalidad. No es que aquí no es que aquí no está siendo probado, seguro que también está siendo probado. Entonces, Rabotai, pero una persona que no sabe nada de esto, ve al otro golpeando unas ramas, un grupo de personas golpeando el piso con unas ramas, ¿qué va a pensar? Va a decir, no, a este se le salió un tornillo. ¿Qué le pasa a esta persona? Seguramente va a llegar a pensar eso, pero no, todo tiene una simbología, todo tiene una iconografía, todo tiene un significado espiritual, todo tiene una razón de ser, de lo cual Hashem le enseñó a Moshe Rabeno y Moshe Rabeno nos lo transmitió a nosotros. Según entonces la costumbre, porque hay otras costumbres también, está la costumbre referente a esto, está la costumbre ashkenazí, está la costumbre sefardí, está la costumbre yemenita, etcétera, etcétera. Según la costumbre yemenita, las akafot o vueltas de Hoshana Rabá se hacen sosteniendo juntas a las 4 especies con las arabot. Y así aparece en el Shulchan Aruch 664.3. A ver qué pone Lenny. ¿Tiene alguna relación como cuando la calá le dan las 7 vueltas al novio en la jupá? También, como dijimos esta mañana, Lenny, si quieres puedes ver el video que ya lo subí en la página web, o la página web te va a llevar, por supuesto, al YouTube. Puedes ver ahí referente al número 7 que hablamos de esta mañana. El número 7 tiene un acontecimiento importante y el número 8 muchísimo más también. Entonces, Rabotai, yo sigo, no es que yo sea del Yemen, pero sigo esta parte de la costumbre de dar las akafot de Oshana Rabá, sosteniendo juntas las 4 especies con las arabot, como está escrito en el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Yo sigo al Rav Yosef Karo, es decir, yo sigo el Shulchan Aruch. A pesar de que soy sefardí, no sigo el Yalkut Yosef, estudio el Yalkut Yosef también, pero por ser de la Hasidut de Breslev, sigo el Shulchan Aruch. Así mandó Rabenu Hakadosh. Entonces, Rabotai, Beamorai, siguen diciendo nuestro Jajamín, Seher Sadili Braja, que no se cumple con el deber de golpear las Arabot, haciéndolo con las del Lulab. No se cumple. Si la persona va a agarrar el Lulab y él va a golpear el piso con ellas, no se va a cumplir en ningún sentido, ya que
mientras que se encuentren amarradas a este, no es posible observar el precepto de golpearlas. Pero, nunca falta un pero que valga. Si tras tomar el lulav y cumplir con el precepto de las 4 especies, las árabos son desprendidas del manojo, se las podrá emplear para el precepto de golpearlas. Es decir, si no tiene, esta persona arabot, se le quedaron totalmente fuera con ninguna hojita. Y él quiere cumplir con esta misbah, él quiere cumplir con este minag. ¿Cómo puede hacer? Aquí nos está diciendo el Shulchan Aruch 664.5 y la Mishnah Berurah 21 lo siguiente: si tras tomar el lulav y cumplir con el precepto de las 4 especies, cumplir con la misbah de los arba aminim, son desprendidas del manojo, se las podrá emplear para el precepto de golpearlas. Si se le desprendió una hoja del lulav, una ramita larga, entonces si se le desprendió, él puede agarrarla y golpearla, pero realmente es muy difícil que pase. ¿Por qué? Porque tenemos el lulav y los amarramos muy bien. ¿Por qué? Porque queremos cumplir con excelencia la misbah. La halajá nos enseña que el lulav tiene que estar larguito, las ramas no pueden estar abiertas, sino así como una espadita, así como tal, y todo derechito, y lo amarramos con tantas ramitas que podemos del mismo lulav, lo amarramos y lo amarramos y lo amarramos, queda muy lindo, queda muy bonito, para que no se abran, porque si se abren, entonces, lógicamente, la persona no está cumpliendo, según el Shulchan Aruch. Los Ashkenazim hacen de otra manera, ellos dejan que estén un poco abiertos, ellos les gusta que suenen cuando lo están meneando, etc. Entonces, Rabotai, muchas alajot hay detrás de todo esto, muchas enseñanzas ricas, también con acontecimientos de la Geulah Shelemá que viene a pasos agigantados sobre nosotros. Como dicen Jajamim, la Geulah se acerca hacia nosotros, la Geulah da 2 pasos y nosotros damos 2 pasos hacia atrás, pero la Geulah siempre está acercándose. Otro punto, ya llevamos 1 hora 3 minutos, sigamos estudiando más, muchísimo más. Dice las 4 especies, es decir, los Arba'a Minim y las Oshanot posteriores a la festividad. Seu, Baruch Hashem, ya salimos de la festividad, Baruch Hashem, cumplimos Meadrim con Meser, los Arba'a Minim. Ahora ya tenemos las 4 especies, hicimos la Hashanot. ¿Qué pasa ahora? Las 4 especies y las Hashanot posteriores a la festividad. Bueno, también siguen habiendo alajot, siguen habiendo costumbres. No es que uno lo va a agarrar y Zeu ya se acabó todo, hasta la vista, hasta el año que viene. No, ¿qué dice Jamín? Tal como ya hemos visto, las 4 especies están apartadas para el cumplimiento de un precepto. Tenemos que pensar en esto. Tenemos que hacer nuestros pensamientos, basarnos aquí. Hemos aprendido ya que de estos Arba'a Minim hemos cumplido una misbah con ellos, y por el hecho de cumplir con ellos una misbah, no podemos desecharlos, no podemos desacreditarlo, no podemos bajarlo de su nivel que nosotros le dimos, un nivel del cumplimiento de una misbah. Lo mismo pasa con la Sukkah. ¿Qué se hace con la Sukkah? ¿Qué se hace cuando desarmamos la Sukkah? ¿Qué se hace con el Shah? Un momento, Rabotai, que me salió el mensaje de... Un momento. Ok, seguimos en el aire. ¿Qué pasa con el Shah, con el techo? ¿Qué pasa con las maderas que se utilizaron? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Será que agarro los votos? O más aún, aquellas personas que agarran palmas o agarran ramas de árboles, hicieron su suká, hicieron su sejá con ellos. ¿Qué hacen? Lo tiran en
en el pack, en la caneca del aseo para que se los lleve, ¿qué pasa con ellos? Si la persona hacen así, Hasbe Shalom, lo alein. ¿Qué pasa con los arbaminin? ¿Qué pasa con el etrog? ¿Me lo puedo comer? ¿Lo boto? ¿Lo guardo? ¿Qué hay? Vamos a estudiar entonces. Una vez más digo, tal como ya aprendimos, las 4 especies están apartadas para el cumplimiento de un precepto y durante los 7 días de la festividad es asur, es decir, es prohibido darle su uso habitual. Es decir, no puedo agarrar el etrog y es una fruta cítrica y decir, voy a exprimirla para tener su jugo y ponérselo a las ensaladas. O no voy a agarrar el lulab y entonces voy a hacer con ella una escoba para barrer el piso. Creo que todos saben que se pueden hacer escobitas con ellos y se va a regar el piso con eso. O voy a agarrar los hadassim, voy a agarrar los harabot y los voy a tirar a la basura. ¿Qué hago? Entonces, Jamín dice, por lo tanto, incluso después de que una persona haya cumplido en Oshana Rabbah con el deber de tomar el lulav, escúchese bien, está prohibido. Esta es una de las posiciones porque hay muchas. Está prohibido comer del etrog u oler el aroma de su hadash. Y si previamente estableció como condición que lo harían, entonces sí podrá hacerlo. Escuchen bien. Si la persona, cuando compró el etrog, él lo dijo, después que termine la festividad, voy a hacer con el etrog mermelada, que se hacen con ellos una mermelada. Yo no lo he hecho, otros lo hacen. Compró el trog y dice, voy a este trog a utilizarlo para hacer mermelada o se lo voy a dar a alguien para que haga mermelada, él lo puede dárselo, pero si no lo hizo, no puede utilizarlo. Ahora, les voy a decir cómo yo hago. Según la Hasidut, agarramos los etrogim y los guardamos hasta que se seque. Y es una segulá, protección para nuestros hogares. ¿Por qué? Lo utilizamos en la festividad de Sukkot, se secan y lo tenemos en nuestra casa guardaditos en una bolsita. Y ya tengo varios etrogim guardados como tal. Entonces, lo mismo es con cada uno de los harbaminin. Una vez concluido el 7º día, queda sin efecto la prohibición, por lo que quedará permitido comerlas, aprovecharlas o disfrutar de ellas, siempre y cuando, como dije anteriormente, siempre y cuando la persona haya tenido la intención antes de comprarla o cuando lo estaba comprando dijo, por lo menos con los hadassim que huelen, él dijo, voy a agarrar los hadassim y los voy a colocar dentro del potecito de las especies que se huelen al final cuando hacemos Abdalá, puede hacerlo, pero si no lo hizo, si no lo pensó, no lo dijo, no puede hacerlo. ¿Qué se hace? Se dejan dentro de su estuche. Cuando llega el día de pesa, de la quema del Hametz, se queman. Otros no lo hacen en la quema del Hametz, sino que lo hacen en el día 33 del Omer. Lo queman ahí. Dependiendo como la persona vea mejor que lo hace, la costumbre que él tenga, etc. Entonces, Rabotai, eso está escrito, lo escribieron Tosafot al Tratado de Sukkah 10b y está escrito en el Biur Alajá 665.1. Entonces, siguen enseñando Jajamí en caso de no precisar de las 3. Una vez más, como les dije, estoy un poquito concentrado. En caso de no precisar de las especies tras haber cumplido el precepto en el 7º día, se puede dejar en el patio o en el sitio en el cual se depositan los residuos de la poda de los árboles y las hierbas cortadas, ya que al ser objetos para el cumplimiento de un precepto, como se conoce como Tasmishei Mitzvah, y no objeto de Kedushá, Tasmishei Kedushá, no precisa ser llevados a la Genizá. Una vez más los voy a leer, una vez más vamos a analizarlo, qué está diciendo. Déjenme concentrarme un poco más, otra vez. Dice lo siguiente. En caso de no precisar de las especies, la persona
no va a hacer ya nada con ellos. No dijo que iba a hacer al final, no dijo nada, cumplió con la misma, no precisa de ellos en absoluto. Tras haber cumplido el precepto, tras haber cumplido con la misma, en el séptimo día, en Hoshana Rabbah, se puede dejar en donde se puede dejar en el patio o en el sitio en el cual se depositan los residuos de la poda de los árboles y las hierbas cortadas, ya que al ser objeto para el cumplimiento de un precepto que se dice en hebreo, Tashmishei Mitzvah, y no objeto de Kedushá, Tashmishei Kedushá, ellos no precisan de Genizá. ¿Qué es Genizá? Les explico. La Genizá es un sitio que hay en todas las sinagogas, en todos los kolelín, en todas las yeshivot, donde se llevan libros que ya se dañaron o están muy viejos, se llevan Sifrei Torah, se llevan tefilim, se llevan talitot que quedaron pasul y se colocan en ese sitio, en la Genizá. ¿Por qué? Porque son kelim, son objetos tasmishei kedushá, para cumplir una misvá específica y tienen una kedushá. Pero aquí está diciendo que la persona que utilizó ramas de árboles, la persona que utilizó palmas de coco, que es muy normal hacerlo también con palmas de coco, aquí en Israel pues no hay muchas palmas de coco, sino que hay muchas palmas de tamar, de dátiles, se hacen con ellas. ¿Dónde se colocan? Se colocan en un sitio donde las ramas de los árboles son colocadas, ahí se colocan en un sitio donde se colocan para que después se lleven y se quemen. Aquí en la ciudad no se pueden quemar cuando uno quiera, sino hay, por lo menos como le dije, la celebración que es en Pesaj y también en Lag Baomer, donde se queman. Fuera de eso, está prohibido por la municipalidad de Jerusalén. Aquí en Jerusalén, hacer un fuego no se puede hacer. Entonces, tirarlo al bote de la basura donde el camión se los va a llevar no es lo más adecuado, no es lo más correcto. Pero lo que estamos discutiendo es que no necesitan de genizar estos kelim que nosotros utilizamos. Pero sigue diciendo, pero no deben de ser arrojados a un recipiente de basura maloliente, como les dije, o en un sitio donde vayan a ser pisadas, ya que es azur, es prohibido denigrarla por cuanto que se cumplió por su intermedio un precepto para nosotros cumplir con una misma. Es azur. Si la persona agarró, una vez más, agarró el cejá, el techo, que por lo general se hace con palmas o se hacen con ramas de árboles. Nosotros tenemos varios bambúes y siempre los utilizamos, los enrollamos, lo metemos en plástico, lo guardamos en casa porque lo estamos utilizando, están hechos para eso. También antes de ponerlo hay que revisarlo de que no tengan tolaim, que no tengan gusanos por ciertos aspectos alágicos que se hacen como tal, que no vayan a caer tolaim al ogel, a la comida, etcétera, etcétera. Y no vamos a hablar de eso. Nosotros lo guardamos en bolsas, ¿cómo se llama? El papel chicle o en Boplas, lo guardamos bien bonito, lo tenemos ahí hasta el otro año, hasta que ya veamos que se desecharon, no sirve como tal, entonces tenemos que llevarlo a otro lugar, pero no Hasbe Shalom, no al bote de la basura donde hay malos colores, ni tampoco a un sitio donde los vaya la persona a estar pisándolo en la calle, porque no podemos hacer que desciendan de su nivel que nosotros le dimos a ellos para cumplir con una misma. Entonces, respecto de los Oshanot, con las cuales se golpea, los Oshanot son las vueltas que nosotros damos, las cuales se golpea Oshana Rabá. Hay quienes acostumbran a ocultarla sobre el arca sagrada, sobre el Arón Kodesh, y quizás originariamente lo hacían para no arrojar las Arabot fuera del Beit Knesset, lo cual podría acarrear que fueran pisadas y por ende denigradas los Arabot como tal,
o los Hoshanot, que se hacen las vueltas y se golpean el piso, se llevaban al Aron HaKodesh, se dejaban ahí, etcétera, etcétera. Originariamente lo hacían para no arrojar las Arabot fuera del Beit HaKnesset, lo cual podría cargar que fueran pisadas y por ende denigradas, pero en la práctica, la halajá lema'aseh, es preferible preservar el honor del Aron HaKodesh y colocar las Arabot a los costados del patio o donde se acostumbra a apilar ramas podadas. En el Beit HaKnesset hay un lugar donde siempre están podando los árboles y se dejan ahí las ramas que se cortan, no se tiran directamente al bote de basura, por lo que ya vimos. Entonces se dejan también ahí y hay también quienes acostumbran a cuidarlas hasta Pesaj. ¿Para qué? Para quemar con ellas el Hamet, hornear las Matzot, como enseña el Ramá. Y hay quienes acostumbran a colocarlas en la casa o en el patio como objeto propicio para la protección. Es lo que yo hago con los etrogim. Con los demás los quemo. En Pesaj, otros lo hacen en Lag BaOmer, dependiendo la costumbre que la persona tenga, dependiendo la costumbre que la persona siga. Ahora bien, hermoso todo lo que estamos estudiando. No se preocupen, vamos a seguir un poco más. Si quieren, levántense, tomen un poquito de agua. Nosotros no nos trajimos agua, tengo un poquito de sed. El apartamento está allá arriba, Baruch Hashem. Seguimos entonces. Ya hablamos desde esta mañana, hablamos de la festividad, de Sukkot, de el armado. Aquí mi secretaria me está haciendo seña de que va a buscar agüita, Baruch Hashem, del armado, del azúcar. Hay muchas alajot al respecto de eso, referente a eso. Ya cumplimos con la azúcar. Ahora, ¿qué hacemos? Ya mecimos las arba'a minim, ya agarramos los arabot, golpeamos el piso con ella, nos disfrutamos, gozamos. A la salida del azúcar, ¿cómo hacemos? ¿Qué es esto? Ya se terminó la festividad de Sukkot. Entonces, hay, Rabotai, también una manera de desarmar la azúcar. No puede ser como, a mí se me crea que es la mejor manera de desarmarlo. Así como nosotros los colocamos, primero cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que nosotros hacemos, abrimos los ojos, decimos Modean y Lefaneja, luego vamos al baño, hacemos Netilat Yadayim, nos vestimos, vamos al Beit HaKnesset. ¿Qué es lo primero que nos colocamos? Lo primero que nos colocamos es el talit, decimos la bendición por el talit. Bueno, me brinqué los zapatos, ¿no? Primero nos colocamos el zapato derecho, después el zapato izquierdo, amarrar primero el izquierdo, después amarramos el derecho, así enseña el Shulchan Aruch. Miren que todo es un orden de cómo nosotros tenemos que dirigir nuestro diario que hacer. Ahora, caemos en Sukkot. Armamos la azúcar. ¿Cómo armamos la azúcar? Primero colocamos el cuerpo. Segundo, colocamos estas líneas que están aquí. Según la halajá, se pueden colocar. Luego colocamos lo que van a ser las paredes. Por último, colocamos los travesaños. Por último, colocamos el sejá. ¿Najón? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros nos quitamos, colocamos el tefilín de último. ¿Cómo nos quitamos? Primero nos quitamos el tefilín. ¿De qué? ¿De la cabeza o de la mano? Primero nos desenrollamos el tefilín de la mano porque es lo último que hacemos. Nos quitamos el tefilín de la cabeza, lo enrollamos, lo guardamos, terminamos quitándonos el tefilín del brazo, lo agarramos, lo guardamos, nos quitamos el talí, lo agarramos y lo guardamos. De la misma manera, como yo construí la soca, lo último que yo use en su construcción es lo primero que yo voy a quitar. Así dice la halajá. No es como yo quiera hacerlo. Entonces, aquí enseñan Jajamín lo siguiente. No se debe desarmar la azúcar cuando hasta que concluya la festividad de Sukkot. Incluso quien terminó de ingerir la comida de Oshana Rabbah y no tiene la intención de dormir
durante el día. No debe desarmar su suká. ¿Por qué? Porque el precepto de habitarla se prolonga hasta el final de la jornada, es decir, hasta el final de este día. Y en caso de querer estudiar o conversar con alguien, es preceptivo, es misbat que lo haga en la suká. Sin embargo, 1 o 2 horas y media antes de la puesta del sol, está permitido retirar los muebles de la suká de cara a Sheminit Atzeret. No Shana Rabá, Sheminit Atzeret. Entiéndase bien, Oshana Rabá es una cosa, Sheminit Atzeret es otra cosa. Tenemos que entender esto muy bien si queremos hacerlo a la perfección. Como está escrito en el Shulchan Aruch 666.1. Consecuentemente, claro, no es que primero la persona va a quitar el techo y después va a sacar los muebles, no, si colocó de último los muebles, va a sacar primero los muebles, o si colocó la cama va a sacar la cama, si colocó mesa va a sacar toda la mesa, así es el procedimiento. Entonces, Rabotai, es correcto permanecer en la suká al concluir Oshana Rabá. Es correcto permanecer en la suká hoy al concluir Oshana Rabá para, en la medida de lo posible, permanecer a la sombra del precepto del cual estamos a punto de separarnos por un año entero. Por un año entero, Rabotai, hasta el próximo año. Y hay quienes acostumbran a besar la azúcar cuando se despiden de ella al concluir Oshana Rabá, como está escrito en el Mishnah Berurá del Jafet Haim 477.5. Y hay también Yesh Omrim, y hay quienes acostumbran a recitar una plegaria de despedida, tal como aparece en los Sidurim, en los Maxorim de Sukkot, como está escrito en el Shulchan Aruch 667.1 y otras partes también de la halajá. Entonces, el sejaj de la suká, el techo de la suká, las paredes y los adornos están destinados específicamente al cumplimiento de una misvá, al cumplimiento de un precepto. Y hasta finalizada la celebración queda prohibido utilizarlos para otro fin. Y de aquí algo muy importante. Hay personas, no he visto aquí en Jerusalén, no he visto, me han invitado aquí a Jerusalén, me han invitado a Sukkot, me han invitado a Beersheba, no, a Beit Shemesh, también a Sukkot de amigos. No lo he visto. ¿Qué no he visto? Que coloquen frutas en la azúcar, coloquen bananos, manzana, reales, bananos, manzana, uva, etcétera, que la guinden en el sejaj del azúcar, no los he visto. ¿Por qué no? Porque hay un problema con ellos. ¿Cuál es el problema? Que no van a durar fresca durante los 7 días. Y en consecuencia, ¿qué va a pasar con esas frutas si se colocan? Si se colocan dentro del azúcar, entonces se van a descomponer y van a traer mosquitos. Shalom, a Shulamit, van a traer mosquitos, posiblemente se puedan agusanar, posiblemente cuando la persona esté comiendo entonces en su azúcar, le caiga un tolad a la comida y la persona está transgrediendo y es preferible no colocar entonces frutas frescas ni nada de eso. En consecuencia, o paralelamente se colocan, son de plásticos. Entonces, cuando ya se terminó la festividad, ¿qué se tiene que hacer? Dice, las paredes y los adornos están destinados específicamente al cumplimiento de una misvá y hasta finalizada la celebración queda prohibido utilizarlos para otro fin. Ahora, supongamos que la persona colocó una piña, en hebreo se dice ananás, la colocó sobre la guindó en el sejaj y no ha terminado la celebración. Ellos van a decir, bueno, vamos a comernos esta ananás. Pueden hacerlo. Es jasor, no puede hacerlo por la halajá. No puede comérselo. No puede hacerlo. Entonces sigue diciendo, y a pesar de que en el 8º día
y a pesar de que Shemini Gaxere no debemos habitar la Sukkah, por cuanto que la prohibición se extiende hasta el final del crepúsculo, entiéndase Ben Hashamashot, del séptimo día de Oshana Rabbah, cuando ya ha de comenzar el octavo, cuando ya ha de comenzar, cuando haya de comenzar Shemini Atzeret, la prohibición se prolonga hasta el final del octavo, como está escrito en el Shulchan Aruch 667.1 y otras partes de la halajá también. Ahora, ¿se entendió lo que dije? ¿Entendieron la halajá en este sentido? A ver, ¿se puede guardar para el próximo año? Por supuesto. Sí, se pueden guardar. Así hacemos nosotros. Nosotros los guardamos hasta el próximo año. Los guardamos, los empaquetamos muy bien. Todos los adornos que sabemos que no se vayan a dañar. Y lo guardamos. Estos adornos que están aquí atrás son del año pasado. Los compramos, a mí me gustó mucho, los compramos y los pusimos. Hay otros adornos que están por este lado, al frente de mí, en el ceja, están colocados también, que ya tienen que como 4 años más o menos. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Seguro se pueden guardar, no hay ningún problema, en un lugar donde sabemos que no se vayan a dañar. Entonces, una vez más digo, porque sonó así como un poquito complicado, así enredado esta alhaja. Un momentito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'achol niyeh b'ba'o. Estaba seco. Entonces, Rabotai, el cejaj del azúcar, el techo del azúcar, las paredes y los adornos están destinados específicamente al cumplimiento de un precepto. Y hasta finalizada la celebración, queda prohibido utilizarlos para otro fin. Es decir, si no se ha terminado la festividad de Sukkot, la persona no puede venir y agarrarlo y voy a utilizarlo para otra cosa que no sea para la celebración como tal. ¿Nahom? Es decir, aquí hablamos también de, supongamos que una persona colocó ananás, colocó piña, no es costumbre colocar frutas frescas en el sejaj del azúcar. ¿Por qué? Porque se descomponen muy rápidamente. Pueden traer mosquitos, moscas, pueden traer gusanitos, etcétera, etcétera. En consecuencia, cuando la persona esté comiendo, si cae un gusanito dentro de la comida, ya está transgrediendo muchas mitzvot de la Torá, también de Rabanán. Entonces, no se hace. Pero supongamos que la persona agarró y colocó una piña, que es lo que más dura. Colocó una piña y dijo, está en medio de la celebración, quinto, sexto día, incluso séptimo día, y va a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a agarrar la piña porque creo que ya se está fermentando, vamos a comérnosla. No puede hacer eso. No puede agarrarla para cosas que no sea otro fin. Y no es costumbre colocar frutas frescas dentro del azúcar. Entonces, a pesar de que en el octavo día, ¿cómo dijimos que se llama el octavo día? Se conoce como Shemini Atzeret. En el octavo día es una halajá de no habitar en la Sukkah. No debemos habitar en la Sukkah en ese día, por cuanto que la prohibición se extiende hasta el final del crepúsculo, como se dice en hebreo, al final del crepúsculo, Ben Hashamashot, del séptimo día, es decir, de Sheminit Atzeret, cuando ya ha de comenzar el octavo, la prohibición se prolonga hasta el final del octavo, como está escrito en el Shulchan Aruch. Para no enredar tanto a las personas con esto, porque son alajot, en octavo día de Sukkot no se habita, aquí no se habita en la Sukkah, nada más hasta el día de hoy. ¿Hasta qué momento del día de hoy? Hasta Ben Hashemashot, es decir, hasta el crepúsculo del séptimo día, cuando ya ha de comenzar el octavo. Es decir, que hoy estamos
Hoy comenzó Sheminit Atzeret para nosotros. Sheminit Atzeret no. Hoy comenzó para nosotros Hoshana Rabbah, el séptimo día. Mañana, caída la tarde, que es Ben Hashemashot. Ben Hashemashot no es ni de día ni de noche tampoco, pero ya no hay sol. Y como dice mi querido rabino Moti Marabi, es donde el gran artista de la creación, con sus pinceladas, adorna el cielo con unos colores muy hermosos, que no es de día ni de noche. Eso se considera como Ben Hashemashot. Hasta ese momento ya no se puede estar dentro del azúcar, por lo tanto, en Sheminit Atzeret no se hace. Entonces, y dado que el Sejaj, las paredes y los adornos son en sí mismos objeto de uso de Kedushá, a pesar de que sean de plástico, Tashmishei Kedushá, no requieren ser dejados en la Genizá, no se pueden llevar tampoco en la Genizá, pero está prohibido denigrarlos, y esto es usar los papeles de los adornos para la higiene en el baño, Has Beshalom, o pisar las ramas del azúcar de un modo irrespetuoso, como está escrito en el Mishnah Berurah. Es decir, ya lo dijimos, lo volvemos a decir una vez más, no se puede utilizar o no se puede agarrar el sejaj, tirarlo en la calle donde las personas vienen y los pisan, etcétera, etcétera, ni se puede tirar al pack, al contenedor de basura, tampoco se puede tirar ahí porque no es lo más correcto, éticamente no es correcto, a pesar de que fueron unos artículos que se utilizaron para nosotros cumplir una misvá y ellos no tienen que duchar en sí, no es bueno hacerlo. Ok, seguimos. Seguramente la persona llegará y dirá, bueno, se puede comer entonces en el octavo día, en Sheminit Atzeret, se puede comer en la azúcar, etcétera. ¿Qué dicen Jajamín referente a este tema? Dice, es azur, es prohibido comer en la azúcar en el octavo día. Ya en el octavo día no se habita en la azúcar, no se come en la azúcar, ya no se hace nada en la azúcar. Y todo aquel que lo hace en aras de cumplir un precepto en cualquier día que no sea uno de los 7 días de la festividad, los 7 días anteriores, esa persona transgrede una prohibición de quién, una prohibición de Rabanam o una prohibición de Oraitá, transgreden una prohibición de la Torá, de Oraitá, transgreden una prohibición de la Torá directamente. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito, a ustedes que les gusta que les den los maremes como las fuentes, está escrito en el Sefer de Barim 13.1, lo siguiente: toda la palabra que yo os ordeno a vosotros, eso habréis de cuidar para hacer. No habrás de añadir sobre ello, ni habrás de menguar de ello. Y aunque no se tenga la intención de cumplir con la misvá de habitar la suká, está prohibido por prescripción rabínica comer en la suká el octavo día en Sheminit Atzeret. ¿Por qué? Porque se ve como quien tiene la intención de añadir al precepto, y de lo cual es una prohibición. Quien no tenga otro sitio donde comer a los efectos de que no parezca que desea añadir al precepto antes del octavo día, debe retirar del sejaj una superficie de 4 palmos por 4 palmos, es decir, unos 32 centímetros aproximadamente del sejaj. ¿Para qué? Porque ya la azúcar se considera pesulá, no se considera apta. Dice, por 4 palmos, para que quede claro que no está interesado en el techo del azúcar, y en consecuencia el temor de que parezca que la persona desea añadir al precepto aplica únicamente para el octavo día, pero quien desee comer en la azúcar después del octavo día no precisa abrir hueco alguno en el sejaj, ya que no se teme que quienes lo vean allí piensen que tiene la intención de agregar la observancia del precepto, como escribe el Ramá en 666.1. ¿Por qué? Porque ya la prohibición de ya la festividad de Sukkot ya se concluyó, se acabó. Y la persona
dijo, no voy a retirar como hay en el Beit Knesset, donde yo voy a rezar, que queda aquí cerca. Ahí está la azúcar construida todo el año. Todo el año está la azúcar construida. No la desarman. Pero saben que en Sheminit Atzeret nadie entraba a Judea a comer ni nada. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Y está todo el año construida ahí. Realmente es mucho trabajo construir el Sukkah. En otros también, en otros Bateknesiot que son muy grandes, donde hay 1000 y pico de Bajurim, no se retira la Sukkah en su totalidad como tal. Entonces, Rabotai, esto es aquí en Eretz de Israel. Fuera de la tierra de Israel, de la Aretz, también se come en la Sukkah en el octavo día. ¿Por qué? Es diferente de aquí de Israel, la halajá. ¿Por qué? Porque allí se está bajo la duda de si en realidad se trata o no del séptimo día. Por eso. Y usted podrá decir, pero tenemos hoy calendarios que nos dicen a nosotros ya específicamente cuándo es el día, etcétera. Ciertamente, pero la costumbre queda como ley. Y a pesar de que hay calendarios que ya nos dicen a nosotros cómo está establecido todo, se quedó por costumbre esta alajá y se implementa. Entonces, fuera de la tierra de Israel, también se come la azúcar en el octavo día porque allí se está bajo la duda de si en realidad se trata o no del séptimo día. Pero no se recita la bendición por habitarla. Cada vez que la persona entra a la azúcar y va a comer, tiene que decir una bendición especial, ya que en ese día nos conducimos de acuerdo con las normativas de Yom Tov, de Sheminit Atzeret, y en caso de recitar la bendición por la azúcar, su proceder resultaría problemático al ser contradictorio, como está escrito en Maseje Sukkot o en Maseje Sukkot 47a y en el Shulchan Aruch 668.1. Entonces, Rabotai, si la persona en el séptimo día de la celebración, él dice, hasta este día yo estoy, en el octavo día que se encuentra fuera de Israel, y él dice, yo no voy a entrar a la azúcar porque no es preceptivo que yo entre y coma en ella en ese día, lo está haciendo también mal. Si está aquí en Israel, lo hace bien. Si está fuera de Israel, lo está haciendo mal. Tiene que habitar en el octavo día y comer en la azúcar. Lo único que no tiene que decir es la brajá de habitar en la azúcar. Esas son las dos grandes diferencias que hay, Cabiajol, por decirlo de alguna manera, las costumbres de estar aquí en Eres de Israel y de estar fuera de Eres de Israel. Entonces, siguen diciendo, Jajamín, lo siguiente, y ya vamos a ir terminando, Rabotai. No obstante, en el noveno día, que en el extranjero recibe el nombre de Simchat Torah, el noveno día recibe el nombre de Simchat Torah, es Azur, ahí para ellos, en Hutlaaretz, que es el noveno día para ellos, que es Simchat Torah, está prohibido comer en la azúcar, porque quien lo hace parece querer añadir entonces al precepto, y quien carezca de sitio donde comer no podrá retirar parte del sja previo al noveno día, ya que en Yom Tov está prohibido desarmar lo que es construido. ¿Por qué? Porque Yom Tov se considera como un Shabbat. Y a los efectos de que no parezca que transgrede la prohibición de no agregar as, que ingrese al azúcar ollas y platos sucios, que es algo que está prohibido hacer en ella, y de esa manera resultará claro que no tiene la intención de sentarse allí a los efectos de cumplir con el precepto de habitar en la azúcar. Esto ocurre en Hut La'aret, fuera de la tierra de Israel, y está escrito en el Shulchan Aruch 666.1. Y eso es lo que enseña nuestro Jamín referente a todo esto de la celebración de Sukkot, muchas alajot que hay, muchas costumbres muy hermosas también que hay, mucha iconografía, mucho simbolismo que nos conectan a nosotros de una u otra manera con aspectos espirituales para el cumplimiento de una misma.
No hemos terminado todavía, Rabotai. Vamos a estudiar algo que seguramente ustedes no han escuchado, que se llama aquel. No es aquel lugar, aquel. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? H-A-K-H-E-L. Pareciera ser que dijera aquel lugar, pero es aquel. ¿Qué quiere decir esto? Wow. Terminamos Sukkot, pero vienen unos días que están como que muy pegaditos, que pareciera ser que se encierran todo en Sukkot, pero no es así. Entonces, ¿qué es aquel? ¿Es un día aparte? ¿Son 5 días después? ¿Qué es esto? Es una costumbre, seguramente. Es una costumbre. Pero ¿de qué trata esta costumbre? Vamos a estudiarlo. Es un precepto, es una misvá, es una misvá positiva de la Torá, el reunir a todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, en la festividad de Sukkot, y al finalizar cada año sabático, durante la peregrinación a Jerusalén, para leer ante las multitudes algunas porciones de la Torá que sirven para instar a la nación al reforzamiento de la emuná y de tener yirach shamaim, de tener temor al cielo, del limud Torá, del estudio de la Torá, y masin tobin, el cumplimiento de actos buenos y de los misbod, tal como fue dicho en el Sefer de Barim 31, 10, 13, que a continuación leo, dice lo siguiente: y ordenó Moshe a ellos diciendo, al cabo de 7 años, en el plazo del año de Shemitah, en la festividad de las cabañas, es decir, en Sukkot, al venir todo Israel para comparecer ante la presencia de Hashem, tu Elohim, en el lugar que habrá de elegir, habrá de leer esta Torah ante todo Israel. Escuchen bien lo que dice. A sus oídos congrega aquel, al pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los infantes y a tus forasteros, el que está en tus ciudades, para que escuchen, aprendan y veneren a Hashem vuestro Elohim, y cuiden para cumplir todas las palabras de esta Torah. Y a sus hijos que no han tenido conocimiento escucharán y aprenderán a venerar a Hashem vuestro Elohim todos los días que vosotros estéis vivos sobre la tierra, a la que vosotros vais a cruzar el Jardín para poseerla. Así dice el pasuk de el Sefer de Barim 31, 10, 13. Pero ¿a qué acontecimiento o qué tenemos que hacer entonces referente a esta misvá que está en la Torá? Dice lo siguiente: el objetivo de la realización de la reunión de aquel que tenía lugar una vez cada 7 años era el de encumbrar el honor de la Torá y sus preceptos, ya que no había una instancia nacional más destacada ni más impactante que esta. Este es el acontecimiento histórico, entonces, de la cual participaba todo Kelal Israel. Aquel Kelal viene de ahí, tanto mayores como niños, hombres, mujeres, y el más destacado de todos los presentes, también el rey, que era quien leía la Torá. Entonces, Rabotai, ¿qué se hace? Dicen Jajamín que en virtud de ello había quienes preguntaban a qué se debe esta gran reunión, y la respuesta que surgía naturalmente era: es para escuchar la palabra de la Torá, que es todo nuestro fundamento, es toda nuestra gloria y nuestro esplendor. Y sigue diciendo: y entonces las personas relatarán su alabanza y la magnificencia de su valor, lo cual generará en sus corazones un deseo y fervor al creador del universo. Así dice nuestro Jajamín. ¿Y qué se hacía en el evento de aquel? La lectura, se leía toda la Torá y debe llevarse a cabo en hebreo, no era en español, no era en inglés, sino era en hebreo, que es
Lashon HaKodesh, es la lengua sagrada, tal como fue dicho en el Sefer de Barim 31:11. Habrás de leer esta Torá, y esto es tal como está escrito, y también aquellos que no comprenden hebreo deben escuchar tal como fue entregada en el Sinaí. Incluso aquellas personas que no sabían el hebreo, ellos tenían que escuchar la Torá en su idioma original. Entonces, siguen diciendo Jajamim, se lee desde el inicio del libro de Devarim hasta el final de la porción de Shema Israel. Y esta lectura se aprende extensamente sobre los preparativos de cara al ingreso a la tierra de Israel. Y era una costumbre muy hermosa que se hacía también, y hoy en día, cuando nosotros estamos en el recibimiento de Simchat Torah, leemos las parashot que se unen. Hoy leímos la parashá de Zohar Brajá, y esta es la bendición que Hashem encomendó. Hoy en la tarde leímos Bereshit, pero cuando estemos nosotros en la celebración de Sheminit Atzeret, también se conoce como Simchat Torah, nos vamos a regocijar y vamos a leer también la Torah, y todos vamos a pasar a leer la Torah, cada uno, niños, hombres, ancianos, no pasan las mujeres, no porque seamos machistas, sino que es un precepto dado por el tiempo que cumplimos nosotros y nos gozamos también. Muchísimo más para hablar referente a esto, a esta celebración de Rabotai Bemorai. Ya tenemos 1 hora 47 minutos, casi 2 horas. Muchísimas gracias a todos los que se unieron. Muchas, como dije, muchas costumbres, mucha emotividad, mucho regocijo. Nos estamos despidiendo ya de la festividad. Estamos hoy, Oshana Rabá. Mañana rezamos en el Beit HaKnesset, damos a Kanfod, golpeamos con los Arabat, el suelo. Mañana es hermoso. Luego viene Sheminit Atzeret, donde también nos gozamos con el creador del universo, donde estamos en el Beit HaKnesset, donde recibimos nuevamente ese pacto de la Torá, nos gozamos con Hashem, y en vista de una preparación nuevamente para los acontecimientos que vienen delante de nosotros, enfrentarnos al mes de Heshvan, como también en la Hasidut se conoce como Mar Heshvan, como el mes de la amargura, pero hay una enseñanza muy linda. No es el mes de la amargura como tal, sino es un mes de mucha reflexión, donde hay acontecimientos también que pasan, que están ocultos dentro de ellos. Rabotai, muchísimas gracias, que tengan una linda festividad. Moadim Lesimha, fuerte abrazo para todos, desde aquí, desde Jerusalén, para cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Bezrat Hashem, después de las festividades, vamos a seguir estudiando el Mesilat Yesharim, un libro interesante que nos enseña de ética. En hebreo se dice musar, cómo ser personas, cómo conectarnos con el creador del universo, cómo descubrirnos a cada uno de nosotros. Que tengan todos un feliz día, un fuerte abrazo. Moadin Lesimha, si tienen alguna pregunta que hacer, pueden hacerla en este momento. Quedo unos segunditos con ustedes. Ya se fue la bulla, Baruch Hashem. Todo lo mejor, Rabotai. Cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima. Shalom. Leitraot. ¿Qué? Dios, Lenny, estuvo divina la